Perdonen esta búsqueda de papeles, siempre hay que localizarlos. Ante todo, queremos agradecer el conjunto de personas que estamos aquí, los 5, esta ocasión que tenemos de intervenir en Iguota. Nos parece un congreso importante teniendo en cuenta la trascendencia que tiene el líquido elemento, el agua, para todos, en una sociedad cada vez más compleja, como acabamos de oír en una excelente presentación, en las ciudades inteligentes y en las que no son tan inteligentes todavía. Así que para nosotros tiene un especial interés esta presentación. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Los ponentes tendrán en torno a 7-8 minutos para desarrollar sus respuestas a unas preguntas que me voy a permitir hacerles, y yo haré una pequeña introducción simplemente para situar la cuestión. Realmente hemos visto el PPP como un modelo global dentro del cual hay que elegir, y con mucha razón se ha dicho que hay dos cuestiones: la eficacia, que es hacer las cosas, y la eficiencia, que es hacerlas bien. Y no cabe duda de que toda la trama de un buen servicio público, que es un concepto que desarrolló el jurista francés Oriou hace ya muchos años, pues toda la trama se desarrolla en función del sistema de gestión que se sigue, que puede ser privado o público, o con algunas situaciones intermedias. Pero no cabe duda de que en los últimos tiempos soplan unos vientos bastante remunicipalizadores en lo que se refiere al agua, que es una actividad que generalmente se rige por los gobiernos locales más que por los modelos estatales, si acaso el de Chile que hemos visto esta mañana, etc. Y ese viento que quiere remunicipalizar está basado también en una serie de doctrinas que, sin entrar en una crítica abierta, sino simplemente una reflexión, es lo que se llama el populismo, que hoy se extiende por la izquierda y por la derecha, y por el norte y por el sur. Nosotros pensamos, o yo pienso al respecto, que hay muchas razones para estimar que la empresa privada, que alcanza niveles de eficacia y eficiencia muy importantes, puede ser aplicada a un servicio público sin perder el carácter de servicio público y sin perder la estrategia pública que gobierne esa gestión. Ha habido recientemente un foro en España sobre cuestiones municipales, y es muy interesante decir que el presidente de ese foro, Valeriano Gómez, ministro de Trabajo con el gobierno socialista de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, se pronunció definitivamente por la concesionalidad y puso de ejemplo, en cierto modo, a los del Partido Comunista de Italia, Pecci, que en Bolonia, en los años 80, con un alcalde legendario que se llama Renato Zangari, dio un paso adelante y en vez de la gestión directa de los servicios municipales lo pasó a concesionales, y dijo: lo verdaderamente público es la estrategia, la regulación y la supervisión. Y eso es lo que planteó, y el funcionamiento de Bolonia ha sido realmente ejemplar. En España tenemos esa visión de este foro a que me he referido, de Valeriano Gómez, que no cabe duda de que ha sido una cierta sorpresa en medios muy próximos a la izquierda, pero también podríamos decir que tenemos una ventaja, que se han hecho estudios de eficiencia pública y privada en determinados servicios, y hemos llegado a la conclusión con Victorio Valle de que los servicios privados, en el momento en que hizo el estudio muy concreto, eran un 40% más económicos que los servicios gestionados por agentes públicos. O también en el caso del profesor Barea, que estima que las inversiones públicas son siempre como un 30% más costosas que las inversiones privadas para el mismo tipo de obra. O también de Leopoldo Gonzalo,
otro catedrático de administrativo de la UNED, que llega un poco a la concepción de que el servicio público se gestiona mejor por concesión con empresas de alto nivel y de prestigio. Y no cabe duda de que en España tenemos empresas muy importantes, agrupadas en parte en Seopan, que están prestando servicios extranjeros con una calidad indudable. El año pasado ha habido contratos ganados por 55.000 millones de euros. Comparen ustedes esto con el sector turístico extranjero, que son apenas 60.000, 65.000 millones. Da una idea de la importancia de estas actividades ya. Yo, sin ningún ánimo de entrar en polémica, pero sí para reflejar el sentido de las cosas, les presento a ustedes una declaración por la gestión pública del agua que ha hecho una entidad titulada Encuentro de Ciudades por el Agua Pública y con el lema "El agua no es un negocio", convocada a principios de este mes de noviembre en Madrid por la alcaldesa Carmena, que por cierto está remunicipalizando temas como las bicicletas, temas como los cementerios, está creando emisoras de radio públicas cuando tenemos un dial lleno de toda clase de emisoras de todos los tintes. Y ese encuentro en Madrid ha sido apoyado públicamente por una serie de entidades municipales, que son concretamente Arganda del Rey, Barcelona, Coruña, Córdoba, Santiago de Compostela, Madrid, Tarrasa, Valladolid, Valencia y Zaragoza. Ciudades en muchas de las cuales hay problemas en estos momentos de decisión si se mantiene la concesión o se va a sistemas públicos ex novo. Yo creo que la declaración es muy exclusivista. Eso es lo que nos debe preocupar. No que haya una declaración, que sea el agua un bien público, humano, etcétera, etcétera, sino que se dice que preferentemente tiene que ser de carácter de explotación por agentes públicos directos. Creo que es entrar en la polémica con un carácter demasiado cerrado, porque todo, como se acaba de decir aquí, necesita una auditoría. Y como se ha dicho también recientemente por el despacho Uría de abogados, cualquier decisión municipal tiene que optar por la ventaja más económica y más social. Y eso muchas veces puede olvidarse en esta oleada remunicipalizadora que estamos en estos momentos pasando. Yo no diría mucho más. Diría que sencillamente estamos en un momento interesante en que esto se va a debatir cada vez más y por eso los cuatro ponentes aquí podrían contestar a una serie de cuestiones que yo me permito plantearles, naturalmente después de una reunión con ellos mismos, para tomarle el pulso a la cuestión. Por eso, lo primero, a Diogo Feria de Oliveira, que es un estudioso portugués de gran capacidad, como nos ha demostrado en sus trabajos, yo le preguntaría si en el sistema de PPP, ¿cuál es el modelo de gestión más conveniente dentro de ese modelo global? ¿Cuál es el método de gestión más conveniente y qué características debe tener? Así que, Diogo, tienes 8 minutos de reloj. Muchas gracias. Buenos días a todos. Debo empezar por disculparme por no hablar español. Lo entiendo y puedo hablar algo que se llama portuñol, pero portuñol no es adecuado para un foro tan importante como este. También quiero dar las gracias a la invitación hecha a mí y la oportunidad de hablar en este evento. Es un gran honor para mí y lo creo que hablo por los otros, por los demás. Muchas gracias. So now in English. Well, choosing the right PPP model means understanding the particular needs of each project and understanding the differences of each model. You don't kill a fly with a machine gun, and you don't go to war with a fly swatter, un mata-moscas. In PPPs it's the same. You have different PPP models
for different projects. In fact, if you draw a line from less responsibility to more responsibility, you start on service contracts that we all know they can happen for 6 months up to 2 or 3 years. And on the other end of the spectrum, you have privatization, okay? These aren't really PPPs. Services aren't PPPs. Privatization is not a PPP, it's a business. In the middle, you have the PPPs. So from the lower responsibility and commitment side, you have management models. Then you have lease contracts, in French, the affermage contracts. You have built operation and transfer contracts like the one we heard Miguel talking about from the New Cairo city. You have joint ownership companies. You know it well here in Spain, actually. Spanish model of joint companies was exported for many countries in the world. And in a more commitment side, more delegation to private sector, you have concession models, okay? In each project, you have different challenges, okay? In each municipality, in each region, in each country, you have particular singularities, and they should be approached with different models. Actually, we heard Miguel talking a little bit about it as well. For the success of a PPP, you need 4 factors, okay? You need a good planning and design of the project, first of all. Then you need a proper choice of a PPP model for each project. You need detailed and realistic terms of reference, good risk matrix and contract, all tailor-made for the particular project. And in the end, you need a good monitoring and a lot of transparency over the contract. Miguel also told us that a PPP project is not an objective in itself. It's not an end, it's a mean, it's an instrument to obtain, to accomplish social and political goals. In fact, PPPs must add something to the public sector, otherwise it's better not to do it. If public sector is performing well, okay, it's performing well, we don't need a PPP. We need a PPP to improve something, to improve at least one of 4 of these factors, okay? To extend the service to population, to add more population. This is the first one. To control the cost of services, this is the second one. The third one is quality of service, to provide more quality of service. And the fourth is operational efficiency. So if private sector with a PPP adds value in at least one of these 4 factors, then the public sector should at least consider and study the possibility of implementing a PPP, establishing a PPP. Of course, in all projects, private, public, industrial, all projects have their own advantages and their risks. So very briefly, I will go through some advantages and some risks of PPPs. Well, by adding private financing, the public authorities with the budget limitations, which are like 99% of public authorities in the world, can extend and improve the water and sanitation service while leaving their own capacity and their own budget to invest in other projects and in other needed sectors. Private participation can accelerate construction while leaving the risk of over budget and overruns to itself. This is very important as well. In some PPPs models, the public workforce are transferred to the private operator. This means that private operator can train this public force, can pass the know-how and the knowledge
and the best practices to the public workforce. These are public employees. They are now and they will be in the future, but they will have these training capacities and this opportunity to work with the private operators. And the cost of service may be optimized because efficiency is always the gain of a private sector. Okay, so risks. Well, risk allocation is a matter for an entire conference. I will go very briefly through some risks. Matrix risks are an available tool. It evolved a lot on the past 20 years. And some of the risks are unrealistic population growth and demand forecasts, construction budget overruns and delays, I've talked about that, inadequate contract length, changes in laws and regulations, lack of financial modeling. All of these can be controlled and mitigated through a good contract and previously through a good risk matrix. A risk matrix allocates risks between the public and the private sector, okay? If risks are well allocated, then the contract can expose these risks and can mitigate these risks. So basically this is my short introduction. Okay, Lisa. Muchas gracias a Diogo Faria de Oliveira. Creo que ya ha dado una idea en la línea de este congreso con el tema del agua y el principio PPP. Y ahora pasamos la palabra a Juan Ávila, que ha sido alcalde de Cuenca, conoce la administración de una ciudad con el mejor museo de arte moderno de España y uno de los mejores del mundo, y además una ciudad que se ha transformado mucho con la llegada del AVE, del tren ligero y rápido español, y ahora es secretario general de la FEMP, que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un órgano de nueva creación de la democracia que no existía antes y tiene asociados voluntariamente 7.400 municipios de un total de 8.125 que hay en España y naturalmente las 50 provincias españolas. Así que le damos la palabra y lo que le preguntamos a Juan Ávila es por alguno de los modelos de gestión que tiene más prevalencia dentro de la FEMP. No te decimos el mejor modelo para la FEMP porque seguramente no lo tenéis establecido, pero ¿a qué se inclina la generalidad de municipios, provincias escasamente? En el agua es Madrid probablemente la más señalada, ¿no? En este tema de la gobernanza del agua. Buenos días a todas y a todos, pero decirles, como decía Diego, que es un verdadero placer y un honor para mí estar hoy aquí en este foro, y agradezco a la organización de Iguatar que haya invitado a la FEN, a la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que yo soy secretario general. Decía mi admirado profesor Tamames que he tenido la experiencia de ser alcalde de mi ciudad, de Cuenca, y también he sido presidente de la Diputación de Cuenca. Por tanto, conozco lo que es la realidad de la gestión de las ciudades y de los territorios. Probablemente algunos de ustedes se preguntarán qué hace aquí la Federación Española de Municipios y Provincias en un foro en el que se está hablando del agua. Pues precisamente por cuál es el marco regulatorio de nuestro país, todo lo municipal, todo lo local, tiene mucho que decir en estos momentos, y históricamente ha sido así, en lo que tiene que ver con la gestión del ciclo integral del agua, que es el abastecimiento, el alcantarillado y la depuración, porque es una competencia municipal. Son los ayuntamientos en España quien tienen la competencia para decidir bajo qué modelo gestionan el ciclo integral del agua y para aprobar las correspondientes tasas o tarifas. Por tanto, si hablamos de gestión del ciclo integral del agua, si hablamos de la gestión del agua para los ciudadanos, todo lo que tenga que ver, repito, con lo municipal, con lo local, tiene mucho que decir.
como decía el profesor Tamames, en la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una asociación a la que pertenecen la inmensa mayoría de los municipios, provincias e islas de nuestro país, están los ayuntamientos, las diputaciones provinciales de régimen común, los cabildos y los consejos insulares. De los 8.125 municipios, en la FEN están más de 7.400. Y están todos los más grandes, Madrid y Barcelona, y municipios muy pequeños, como los que hay en las Castillas, en las dos Castillas. Permítanme que les hable de la mía, de Castilla-La Mancha, de Cuenca, que tenemos municipios de 80 habitantes con una media de edad de 80 años, para que se hagan una idea. Porque a veces nos olvidamos de que la inmensa mayoría de los municipios españoles están por debajo de los 5.000 habitantes. Pues bien, con tantos asociados, profesor, señoras y señores, comprenderán que tenemos todos los modelos posibles de gestión del ciclo integral del agua dentro de los entes locales que pertenecen a la FEN. Y la FEN ni tiene, ni en mi opinión podrá tener nunca, una elección clara de ninguno de los modelos. Eso sí, una de las cosas que tenemos muy clara, que ha hecho siempre la FEN y que el actual equipo bajo la presidencia de Abel Caballero, alcalde de Vigo, quiere trabajar especialmente, es la de ayudar a los entes locales a que a la hora de gestionar el ciclo integral del agua, igual que otros servicios de competencia municipal, tengan información suficiente para ser eficientes, y esta es la clave, en la gestión de ese servicio. Porque yo soy de los que piensan, y la realidad de la gestión pública me ha confirmado en mis ideas, que no hay gestión pública buena o mala, ni gestión privada buena o mala a priori. Hay buena gestión y mala gestión. Y en nuestro país tenemos ejemplos de muy buena gestión pública y tenemos ejemplos de muy buena gestión privada. Ahora bien, para ser eficiente hay que tener determinados conocimientos y determinada información para poder tomar buenas decisiones. Y este es el papel que queremos que juegue la FEN de aquí en adelante, que siempre lo ha hecho, pero ahora queremos jugar ese papel de una manera mucho más potente que hasta ahora. Imagínense que los 8.125 municipios españoles, individualmente o agrupados en mancomunidades, por ejemplo, tuvieran buena información para que sus concejales, concejalas, presididos por un alcalde o alcaldesa, pudieran elegir cuál es el modelo que mejor se adapta a sus circunstancias. Si esto fuera posible, porque evidentemente ningún equipo de gobierno municipal quiere tomar malas decisiones, quiere gestionar mal los servicios públicos, si fuéramos capaces de, entre todos, dar esa buena información a los que tienen que tomar las decisiones, evidentemente seríamos mucho más eficientes en la gestión de los servicios públicos municipales a los ciudadanos. Porque los ciudadanos lo que quieren es una buena gestión de sus servicios públicos al menor coste posible. Esto es evidente. El cómo les importa, pero no es lo que más les importa. Del cómo les importa tener buena información. La transparencia es fundamental. Es más, si hubiera en estos momentos mayor transparencia, si se pusiera encima de la mesa mayor información de lo que es realmente una buena gestión del ciclo integral del agua, probablemente algunas de las cosas que oímos no las oiríamos. Porque, por ejemplo, hay gente que puede pensar que solamente hay que pagar por el agua que consumimos. Esto no es cierto, porque antes y después del agua que consumimos hay muchas infraestructuras que ha habido que crear, que hay que mantener y que cuando se amorticen habrá que volver a realizar. Tenemos, y hablo solo de lo que es competencia municipal, tenemos los depósitos, tenemos las tuberías que llevan el agua desde los depósitos a nuestros grifos, tenemos las tuberías de alcantarillado, tenemos las depuradoras. Todo esto hay que pagarlo. Y si no se paga de una manera, se pagará de otra. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, venían fondos europeos que a través de los gobiernos regionales llegaban a los entes locales para invertir en estas infraestructuras. Me temo que eso ha pasado a la historia. Pero nuestras infraestructuras se siguen, por el paso del tiempo, se siguen deteriorando. Y habrá que afrontar esas inversiones. Y el dinero tendrá que salir de algún sitio. Y esto es lo verdaderamente importante para el ciudadano, en mi opinión.
¿cómo le aseguramos a todos los ciudadanos de este país, vivan en la ciudad que vivan, sea grande o pequeña, que van a tener asegurado un suministro de agua de calidad durante toda su vida? Esto es lo verdaderamente importante y deberíamos calcular cuánto cuesta esto y deberíamos ver cómo esas inversiones se pueden llevar a la práctica de una manera razonable. A esto es a lo que yo llamo un planteamiento de cómo gestionar un servicio público como es el ciclo integral del agua desde criterios de eficiencia. Y cuando esta información esté encima de la mesa, que cada corporación municipal tome la decisión que crea que es más conveniente para la situación en la que se encuentra. Porque hay municipios, en Madrid, lo comentábamos en la reunión anterior, tiene mucha agua y de buena calidad. Pero desgraciadamente para otros muchos municipios de nuestro país esto no es así. Suele darse también que hay poca y de mala calidad. Y para cada situación habrá que ver cuál es el modelo que mejor se adecua para lograr ese objetivo, insisto, que es asegurar un buen servicio en cuanto al ciclo integral del agua a todos los ciudadanos de nuestro país, vivan en una ciudad o en otra, vivan en una gran ciudad o vivan en un pequeño pueblo. Y lo que queremos hacer desde la FEN es ayudar entre todos, entre el sector público, entre el sector privado, entre el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, nuestra propia experiencia municipal, poner encima de la mesa esa información para que quien tiene que tomar decisiones tenga la mejor información, para que tenga las mayores posibilidades de acertar en su toma de decisión. Y con esto termino. En la FEN conocemos, y ustedes los conocen también, magníficos ejemplos de gestión pública del ciclo integral del agua, magníficos ejemplos de gestión privada del ciclo integral del agua y magníficos ejemplos de gestión a través de una empresa mixta en la que hay capital público y capital privado. Si se hace bien dentro de cualquiera de estos sistemas, en mi opinión, está bien hecho. Pero no se nos olvide una cosa. Tenemos que apostar por la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Y la sostenibilidad social es también perfectamente asumible con independencia de que se gestione desde una empresa privada, desde una empresa pública o desde una empresa mixta. Es una cuestión de una decisión política de quien tiene la competencia y la responsabilidad de contestar a la pregunta siguiente. Aquellos ciudadanos, aquellos vecinos de mi ciudad que no puedan pagar el agua, ¿tienen derecho a disfrutar de ella? Si la respuesta es que sí, pueden perfectamente, con independencia de cuál sea el modelo de gestión, disfrutar de ese servicio básico, de esa agua, aunque no la puedan pagarla. Pero alguien la tiene que pagar. Bueno, es una cosa que tiene que quedar clara. Alguien la tiene que pagar. Y también hay muchos modelos de que se pueda pagar a través de la tarifa, a través de una subvención. Esto se está haciendo ahora en muchas ciudades españolas, con una empresa privada gestionando el ciclo integral del agua, con una empresa pública y con una empresa mixta. Muchas gracias a Juan Ávila. Ha dado una visión, opinarán ustedes seguramente, muy equilibrada. Y pasamos ahora a Javier González, que es concejal de la ciudad de Tarrasa, que yo quiero recordar que es una ciudad de origen romano, Egara, en el Vallés. Egara. Y hay que recordar, occidental, ¿no? Occidental. Esto de occidental u oriental tiene mucha importancia. Pues las ciudades romanas, para los menos conocedores del hecho histórico en España, diremos que tienen ejemplos de traída de aguas formidables. Por ejemplo, Segovia, el acueducto de Segovia, el acueducto que hay en Tarragona, maravilloso también. En las monedas, en los billetes de, no sé si es de 10 euros, aparece un acueducto que no es precisamente el nuestro, ninguno de los nuestros es del sur de Francia, también de una ciudad romana. Y yo creo que además, como concejal, miembro del grupo municipal de Ciudadanos, no sé si podrás decirnos si en las 150 medidas de Albert Rivera a Rajoy hay alguna sobre el agua. Yo las he repasado, pero no la he visto.
Y lo que le vamos a preguntar es qué puede valorarse cuando finaliza una concesión que ha funcionado bien y en vez de seguir mejorándola con nuevas recomendaciones, etcétera, municipales, se piensa ya desde el principio en pasar a una nueva situación de no concesión, sino de gestión pública directa. Creo que es un tema que además se plantea no solamente en Tarrasa, sino en otras ciudades españolas importantes. Incluso la alcaldesa de Madrid se está planteando competencias sobre el agua municipales cuando hay una empresa pública de ámbito de comunidad autónoma, como es la del canal de Isabel II, que tiene sus características. Así que, Javier, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, pues como el resto de compañeros, agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder explicar la experiencia de mi ciudad en torno a la finalización de la concesión. Me siento un poco abrumado por el hecho de estar con gigantes, con personas pues muy conocedoras de lo que es el sector, pero yo creo que esta aportación nuestra en este foro, yo creo que es muy pertinente y muy adecuada, porque yo creo que podemos sacar lecciones, tanto en positivo como en negativo, de todo el proceso que se está llevando a cabo en mi ciudad. Y al hilo de la presentación inicial del señor Tamames, ¿no?, cuando hablaba de que en el actual contexto económico, en el actual contexto político, donde afloran determinados populismos, tanto de derechas como de izquierdas, la función nuestra principalmente es aportar un elemento de racionalidad en un debate que en muchas ocasiones carece de racionalidad, en detrimento de cuestiones que tienen más que ver con dogmatismos, muchas veces anacrónicos, que no con la realidad de proporcionar un servicio adecuado para todos los ciudadanos. En este contexto hay partidos de nuevo cuño en el que están absolutamente inmersos y, por otro lado, los partidos que tradicionalmente han gobernado y gobiernan en nuestro país y en nuestras comunidades muchas veces se ven tentados, ¿no?, de sumarse a la corriente que aparentemente es más predominante, con independencia de cuál es el modelo que se ajusta mejor a la eficiencia y el servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que esas son cuestiones que están encima de la mesa y son cuestiones que nosotros, humildemente, estamos haciendo crítica, una fuerte crítica desde nuestra ciudad, desde nuestro ámbito, y eso es un poco la experiencia que yo quiero reflejar aquí. Para poner un poco en situación y en contexto a los que no conozcan muy bien cuál es la problemática, cuál es la cuestión cardinal en el ámbito de la ciudad de Tarrasa, señalar de que actualmente el servicio es prestado en régimen de concesión por una empresa, por Minas de Aguas de Tarrasa, y la concesión acaba este año, tras un contrato que tiene su origen en el año 1941, es decir, estamos hablando de una concesión de 75 años que finaliza a finales del presente año. Evidentemente, todo esto condiciona lo que es la finalización de la concesión y la liquidación de los bienes, tantos aquellos que por ley deben ser revertidos como aquellos que se puedan plantear la posibilidad de revertirlos con la consecuente indemnización por los periodos de amortización no concluidos. Es evidente que el contexto político, económico y social del año 1941 nada tiene que ver con el año 2016, y todo eso también tiene que ver en la polémica jurídico-técnica que se desprende de la finalización del propio proceso. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario con dos ámbitos de discusión, uno más técnico-jurídico, que es propiamente el cómo atar, el cómo finalizar la concesión, que es algo que se puede replicar en distintos municipios, pero que está muy ligado pues a las cuestiones más jurídicas y más técnicas de todo el proceso. Aquí, en el caso de Tarrasa, lo que tenía que haber sido estrictamente un adecuarse a la ley, pues también está siendo objeto de polémica por distintas discrepancias a la hora de determinar cuáles son estos procedimientos, cuáles son los procedimientos más adecuados, precisamente por ese no acorde con los tiempos en los cuales fueron redactados los documentos del año 41 al año 2016. Eso tiene que ver con el propio planteamiento, en la propia discusión sobre la soberanía del agua, y eso tiene que ver también por determinar cuáles son los espacios de acuerdo para determinar cuáles son las indemnizaciones pertinentes, si es que son pertinentes las indemnizaciones. Pues bien,
se abre todo un espacio de litigio que se ofrece a la ciudad como un aderezo, desde nuestro punto de vista, absolutamente innecesario, pero que es consecuencia también de los diferentes contextos legislativos de la época. Hay un segundo aspecto que nosotros consideramos más interesante, que es el aspecto político. En el aspecto político, yo creo que Tarrasa podría haber sido un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, y de nuestro punto de vista no se están dando las circunstancias para poder exportar el modelo. Y me explico. Desde el punto de vista político, hay que determinar, una vez finalizada la concesión, cuál es el mejor escenario para adoptar la decisión política de cuál debe ser el modelo de futuro. Y aquí nos encontramos pues con una circunstancia particular y concreta de Tarrasa, pero que me imagino que tiene mucho que ver con procesos similares en el resto de ciudades de España. Nos encontramos que hay partidos políticos que, independientemente del estudio sobre las circunstancias concretas del servicio en la ciudad, ya de alguna manera previa ya establecieron condiciones de cómo debía ser este servicio, apostando pues directamente por la gestión directa una vez finalizado el proceso de concesión actual. Legítimamente, por supuesto, pero que nosotros siempre hemos criticado en el sentido de que algo tan apegado con los servicios y el bienestar de la gente en nuestras ciudades debería de ser más bien un producto de un estudio previo que no un posicionamiento ideológico a priori. Esta es una circunstancia que se ha dado en Tarrasa, a la que se ha sumado la circunstancia de que el equipo de gobierno, que tampoco llevaba un posicionamiento claro en su programa electoral, se ha visto de alguna manera arrastrado por el mainstream, en el sentido de que parece ser que está de moda los procesos de remunicipalización, apelando a derechos colectivos que nosotros consideramos que están más que reconocidos en nuestra legislación, y que nos suena como una cuestión más anacrónica que no tiene que ver con los tiempos que corren. Es decir, para nosotros, evidentemente, el foco es el ciudadano, y para nosotros, sin duda, y aquí también apoyando las palabras del señor Ávila, en el sentido de que en realidad al ciudadano poco le importa, no es lo que más le importa el modelo de gestión, sino que el agua sea eficiente, que tenga un buen servicio, que tenga una buena calidad y a un precio razonable. Por lo tanto, sumarse a una determinada corriente ideológica por el miedo de perder el poder, que esto es lo que está sucediendo concretamente en mi ayuntamiento, y estoy convencido de que en muchos ayuntamientos en el resto de España, pues a nosotros nos parece un planteamiento que no tiene que ver con la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios, y por una mejora en la eficiencia del servicio en la distribución del agua en la ciudad. Por lo tanto, y para resumir la cuestión más política de todo el proceso, y realmente haciendo un grandísimo esfuerzo de síntesis, porque todo este conglomerado, todo lo que tiene que ver con el agua es poliédrico, y realmente cualquiera de los temas que se han puesto aquí encima de la mesa, tanto la colaboración público-privada como el punto de vista de la Federación de Municipios, como otros aspectos que se pueden escuchar en este salón, dan desde luego para poder hacer un debate a fondo y en profundidad, porque es un tema básico para los servicios públicos en nuestro país y en todos los países del mundo, pero que sin embargo está carente de la aportación de algunos criterios objetivos que realmente haga de la decisión política de cómo tienen que ser los mejores modelos de gestión, pues realmente una decisión desde un punto de vista racional y de sentido común, y sobre todo de preservación de los servicios. Por lo tanto, en la situación de Tarrasa, yo creo que la experiencia que yo quisiera trasladar y poner en común, y que ojalá tengamos más tiempo para debatir, quizás más adelante o quizás dentro de 2 años, en función de cómo haya quedado el servicio en Tarrasa, son 2 cuestiones y una derivada. Es decir, no estamos de acuerdo con que el apriorismo ideológico condicione determinados procesos que tienen que ver pues, con la calidad de los servicios, la mejora de las infraestructuras en un servicio básico como es el agua en nuestras ciudades. El apriorismo ideológico, por una banda, que se puede detectar en todo el proceso de finalización del servicio en Tarrasa. Una segunda cuestión tiene que ver con el oportunismo político de ciertas fuerzas que, por el hecho mismo de preservar una situación privilegiada, y ya finalizo, pues no dudan en sumarse a determinadas corrientes de moda. Y para finalizar, ¿cómo podríamos solucionar estos problemas
estos problemas de carácter político, no despreciarlos ni anularlos, pero sí de alguna manera corregirlos por el bien común. La necesidad de un regulador que aporte criterios objetivos a la hora de sentar las bases de cuáles deben ser los escenarios de decisión política en nuestros ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier González. Él mismo ha resumido sus tesis en las últimas palabras, y yo creo que el caso de Terrassa va a ser un estudio de caso, digamos, entre ideología y capacidades técnicas y eficiencia. Y va a ser muy interesante, muy interesante. Y yo me repito a lo que dice el despacho de Uría y Menéndez, que las leyes de administración local obligan a tener el método de gestión más económico y favorable. Es una obligación legal. Efectivamente, pero la falta de criterios hace que cada municipio se haga un traje a medida. Eso es lo que... Bien, pasamos ya a la última ponencia, que corresponde a Ramiro Aurín, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, ha sido consultor medioambiental, ha sido también estudioso de un tema muy conflictivo en España, muy polémico, que lo sigue siendo y lo seguirá siendo, que es el trasvase del Ebro. Ha estudiado in situ, viviendo allí, sobre el terreno, el porvenir del delta del Ebro, que a mí me admiraba cada vez que le llamaba. Estaba entre los arrozales, estudiando cuestiones importantes, y además, dentro de la protección del embalse del delta del Ebro, hizo una propuesta importantísima, porque el Valle del Ebro ya no tiene arrastre de materiales, porque hay dos grandes presas, Mequinenza y Ribarroja, y algunas más, que paran todo el viaje de los depósitos, y solamente pasa el 1% de lo que pasaba hace 80 años. Claro, el valle central del Ebro va creciendo, las inundaciones son cada vez mayores, y el delta está dejado a la buena de Dios, podría decirse, porque el delta nació después de incendiarse los bosques de los Monegros, los Montes Negros eran, y la gran corrida de materiales hizo el delta después del tiempo de los romanos, que están las argollas todavía en Tortosa, para amarrar los buques romanos, y Tortosa está a 30 kilómetros todavía del... Bueno, pues eso son temas polémicos que ha estudiado Ramiro Aurín, y además tengo la alegría de decir que hemos escrito un libro a medias que trata precisamente sobre este tema, gobernanza y gestión del agua, editado por Profit a un precio muy razonable que les recomendamos a todos ustedes. Así que, Ramiro, tienes la palabra. Bueno, gracias. Ramón es un amigo y un conversador y podría él solo llenar toda la sesión. Como todos mis compañeros, muchas gracias por su presencia. Siempre es un privilegio que los demás le presten a uno el tiempo para que se explique. Y explicarse, la verdad es que alrededor del tema del agua, que como ya somos talluditos, es un tema en el que hemos tenido el placer, como es tan fundamental y tan vital de trabajar, y como todos los que estáis aquí, que seguramente estáis cerca de ese tema, sabéis que es algo que apasiona y que arrastra y que se convierte en un leitmotiv, casi en una guía a la hora de pensar y razonar. Bueno, vamos a empezar por el principio, como diría el clásico, para acabar de entrada con la discusión sobre el populismo. Simplemente, el agua es pública y la gobernanza también es pública. La gobernanza es pública siempre. Lo que puede ser privado es quien lo gestiona. La diferencia sería si es funcionario o no la mayoría de las personas que se ocupan de la operación. ¿Vale? De eso es de lo que estamos hablando. Y como también se ha dicho aquí, eso se puede hacer bien y se puede hacer mal, y se puede hacer a media pensión. El planteamiento de... Como es un amigo y estaba hablando de mi vida pasada,
en realidad, que vamos a comentar como para finalizar, cuáles serían los elementos para una gobernanza excelente. La gobernanza excelente debería tener en cuenta, podríamos empezar por el final, que es lo que ha dicho, la verdad es que acabaremos en lo que ha dicho Javier, la regulación al final acabará siendo la base de la gobernanza democrática. La gobernanza democrática necesitará de regulación, pero vamos a ir por partes. El mundo ha cambiado en muy pocos años, en lo que se ha llamado la década del agua, entre el 2005 y el 2015, de alguna forma el mundo ha cambiado, o más de cambiar el mundo ha cambiado nuestra conciencia y ahora somos conscientes plenamente de que el paradigma en nuestro planeta y respecto de nuestra especie, la humanidad, con respecto al agua, es la escasez. El agua es escasa porque, a pesar de que cada vez somos más eficientes, hoy me he congratulado mucho viendo que lo de Barcelona, que gastamos 102 o 103 litros por persona y día, resulta que también en Dinamarca también están en cotas muy bajas, ellos tienen mucho menos problema con respecto a eso. O sea, realmente la parte más civilizada y más rica, también es verdad, de la humanidad está aprendiendo a ser eficiente en su uso individual, y eso es muy bueno porque no solamente por lo que tiene de cuantitativo, sino por lo que tiene de cualitativo, por lo que tiene de entender que el agua hay la que hay y tiene que servir para todos los usos. Para beber somos cada vez más millones de habitantes y aunque seamos muy eficientes necesitamos generar riqueza, generar alimentos. La agricultura, que ya sabéis que es la gran consumidora de agua, también necesita hacerse más eficiente. Toda esa eficiencia es complejidad tecnológica. Uno de los problemas que tiene el trending topic político, que esperemos que sea una moda pasajera, es que renuncia a la complejidad, hace de la democracia, hipertrofia apenas el aspecto plebiscitario, lo hipertrofia y lo reduce a eso. Evidentemente la democracia moderna, como cualquier proceso cultural de largo recorrido, ha madurado, y ese adanismo de volver a empezar de nuevo cada vez pues es simplemente lamentable por lo que tiene de pérdida descomunal, ¿no? Cuesta mucho madurar las culturas y las civilizaciones para que la barbarie las arrase. Eso ha pasado históricamente. La verdad es que nosotros somos química del carbón y no del silicio, y no conservamos memoria de las cosas a la que nos morimos, y cuando se mueren nuestras organizaciones o nuestras formas culturales, pues también se muere todo lo que hemos aprendido. Somos torpes en ese sentido desde el punto de vista de nuestra cultura química. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso e intentar conservar todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos madurado en cada época con respecto a algo complejo como es la gestión del agua. Esa asunción de la complejidad y ese ir contra la simplicidad, yo diría, lo primero es asumimos la escasez. La escasez significa mucha más complejidad todavía en la gestión del agua, mucha más necesidad de investigación, de desarrollo, de innovación, de buenas prácticas, de buena gestión. La innovación entendida no solamente en lo tecnológico, sino también en lo social. ¿Cómo podemos hacer que los modelos sociales nos permitan ser más eficientes en la gestión del agua? Entonces, iremos a eso otro, al modelo estación espacial. En nuestras ciudades, se está produciendo simultáneamente Smart City. Estamos condenados a la reutilización. A nosotros nos repugna todavía, y lo puedo decir en primera persona, la idea de que reutilizamos inmediatamente nuestra propia agua ya limpia, ¿no? Pero cuando vemos películas de ciencia ficción y viven en esas supernaves, toda el agua es reciclada permanentemente, todas esas señoras alienígenas y esos tipos formidables beben agua completamente reciclada, siempre beben la misma agua permanentemente. Ya ocurre ahora, lo que pasa que integramos la naturaleza y nos olvidamos, y a través de la naturaleza nos hacemos la idea de que el agua es nueva. No es nueva, es la misma agua. ¿Integramos el ciclo natural en la depuración o no lo integramos? Eso significa un nivel de complejidad extraordinario, una asunción de la propia condición humana y de nuestra limitación en el planeta extraordinario, y al mismo tiempo eso es fantástico porque nos sitúa en el planeta de una forma mucho más realista. Por lo tanto,
Eso implica una gobernanza compleja, que se guía por criterios de eficiencia y de complejidad tecnológica y de voluntad evolutiva. Eso, por rematarlo, que me quedaba un minuto hace 30 segundos, eso solo se puede hacer, y eso tiene que integrar, como decía antes Juan, la solidaridad, pero no de una forma voluntaria y arbitraria y de forma anecdótica, vamos a decirlo así, sino de una forma protocolarizada y sistemática, de forma que no quepa la menor duda y que, por supuesto, como la solidaridad, como en el ámbito sanitario y como en todos los demás ámbitos en los que se produce solidaridad, sea social y esté pagada de una forma asumida, que no tenga que ver con esa especie de cosa permanente de los buenos. Eso es una estupidez impropio de una democracia desarrollada, pero extraordinariamente impropio, y además no se produce. En la mayoría de nuestras grandes ciudades los operadores públicos y privados se ocupan de eso. Por cierto, no diré nombres, pero el que más se ocupa es un operador privado. Es un operador privado porque su principal mandatario lo ha tenido muy claro por propia condición. En definitiva, esa gobernanza excelente se tendrá que basar en una regulación sistemática y única, que será la única posibilidad de que el proclamado derecho al agua sea isométrico, permítanme la expresión ingenieril, isométrico respecto del territorio. Es decir, se produzca de forma equivalente en todo el territorio. Eso solo se puede producir mediante una regulación nacional y desde luego apoyada. Eso es completamente compatible, me gusta decirlo delante de Juan Ávila, perfectamente compatible con la competencia municipal de la gestión del agua, perfectamente compatible y manteniendo su autonomía, pero garantizando las mismas condiciones para todos los ciudadanos, garantizando la misma calidad para todos los ciudadanos y desde luego garantizando la misma transparencia para todos los operadores. Muchas gracias a Ramiro Aurín. Yo querría terminar lo que dije que era una proeza de ideas técnicas, porque en las presas que he mencionado lo que se trataba era de abrir unas compuertas inferiores en los momentos de grandes avenidas del Ebro, que las tiene, para que el arrastre se produjera de nuevo y el delta del Ebro se salvara, única forma de salvarlo. Pero en fin, creo que ya hemos terminado la sesión. Y a mí me gustaría recordar aquí que un tema más grave que el agua, más complicado que el agua, hay visos de que empieza no a resolverse, sí, pero sí a frenar la problemática. En Marrakech, en la conferencia del clima que se está celebrando, se ha comprobado que por segundo año consecutivo las emisiones de gases de efecto invernadero están empezando a disminuir. Y eso es muy importante. No es que vayamos a conseguir restaurar la Tierra en poco tiempo, es un problema de más de un siglo o incluso más. Pero todo tiene su comienzo. Y lo que falta probablemente, a pesar de las numerosas declaraciones del agua, cartas del agua, las Naciones Unidas, el Only Water, etcétera, etcétera, lo que falta es una conciencia mundial que esté aplicando ya estos principios de la gobernanza. Está más claro que el agua. Bueno, pues esa expresión tradicional hoy hay que decirla con mucha prudencia, porque la transparencia física y legal no siempre es perfecta, ni mucho menos. Y los que estamos en esta materia del agua, más o menos ocasionalmente, debemos preocuparnos para que efectivamente esos principios de regulación, de supervisión, de presencia pública, de gestión eficaz y eficiente sean los que verdaderamente funcionen y no criterios ideológicos, criterios de soluciones rápidas a problemas complejos, que es lo que caracteriza una corriente que incluso está representada ya por el presidente electo de los Estados Unidos. Y yo creo que con estas sencillas reflexiones que se pueden completar, podríamos entrar en un debate con el público. No tenemos el tiempo para ello. Yo creo que hemos dado por lo menos unas pinceladas para que el tema de la gobernanza, después de las sesiones estupendas que hemos oído en la mañana, pues tenga ya una configuración más accesible
y más discutible. Muchas gracias a todos.